Hermanos, buenas tardes. Que el Señor os bendiga grandemente. En esta tarde vamos a tratar el tema de qué es y cómo ser llenos del Espíritu Santo, la segunda parte, ¿no? La segunda parte de qué es y cómo ser llenos del Espíritu Santo. Por favor, abra su Biblia en Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Si ya lo encontró, pongámonos en pie, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuarto, versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. 5, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Nos dirigimos a ti, Señor, nuestro Padre del cielo. Convencidos, Señor, de que tú hablarás hoy a nuestros corazones y hablarás tu voluntad. Quiero abrir mi corazón y mi mente, Señor, para que la toques, Señor, con tu palabra. Queremos conocer tu voluntad. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Queremos aprender de ti, Señor, nuestro Maestro. Gracias por enviarnos al Consolador que ya habita en nosotros por haber creído en Jesucristo. El que nos enseña, el que nos redarguye de pecado y que también nos enseñará todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Bendice a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, a los que no han podido venir, a los que nos están viendo a través del internet. Todo sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hago un breve resumen de lo que vimos el miércoles anterior. Vimos que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? La orden que nos da Pablo está antes de comenzar en el versículo 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Y decíamos que la gente, cuando quizás lee esto así a secas, dirá: bueno, sed lleno del Espíritu. Quizás entienden que el Espíritu Santo es un líquido, ¿no? O es un poder, que tengo que llenarme yo de ese poder, porque es llenar algo, ¿no? Pero el Espíritu no es una cosa. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es la persona divina. Ella posee una mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo piensa y conoce, como lo dice la Escritura, puede ser contristado, entristecido,
Él intercede por nosotros, una fuerza, una energía no puede interceder por nosotros, ¿no? El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad, conoce lo más profundo de Dios, ¿no? Él es el consejero, es un consolador, y ese consejero, si fuese un poder, te va a dar consejos un poder, o un líquido, o un gas, ¿no? Las personas no conocen esto. Por falta de entendimiento bíblico, las personas piensan que tienen el poder, entre comillas, de lanzar a otras personas el Espíritu Santo para que otra caiga, ¿no? Como si fuera una cosa. Vamos a ver aquí en latino y se cae con el poder o la energía del Espíritu Santo. Otras personas soplan, ¿no? Como si fuera el Espíritu Santo un gas, ¿no? Sobre las personas. ¿Dónde vemos eso? Como si el Espíritu Santo fuera algo. No vemos en el Espíritu Santo, en la Biblia, que los apóstoles intenten controlar al Espíritu Santo y ponerles un día para que cure y para que sane y para que liberte. Una cita, ¿no? Nos vemos el viernes a las 8. Oración y oculto de milagros. Eso no hay en las Santas Escrituras, no hay eso. Es todo lo contrario, hay que dejarnos controlar por el Espíritu. No pretendas controlar el Espíritu Santo de Dios a tu manera, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y por eso Pablo dice que debemos llenarnos del Espíritu Santo en contraposición a llenarnos de vino que nos lleva a la disolución o al desenfreno. Estoy haciendo un resumen, ¿vale? Encontramos similitudes en esa frase, ¿no? Ser embriagados, ¿no? O el que se embriaga, que es un pecado, ¿no? Pero está aquí comparándolo Pablo, literalmente está lleno de alcohol, y ese alcohol controla todo su ser, sus mentes, sus emociones, su habla y su movimiento, porque está bajo el efecto del alcohol, no se puede ni poner en pie. Asimismo, nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo, que Él controle nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro hablar. Esa es la similitud. Pero ahora hay una contraposición, hay un contraste. La persona embriagada, que está bajo el efecto del alcohol, no es dueño de sus propias acciones. Está en desenfreno. Es gobernado por el vino, pero no tiene dominio propio. En cambio, en contraposición, en contraste, el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras acciones son completamente comprendidas bajo la acción del Espíritu Santo. Él controla nuestra boca, controla nuestra mente, controla nuestro accionar. Y eso resultará en lo que dice Gálatas 22 y 23, el dominio propio o autocontrol. ¿Sí ves la diferencia? En el vino, el alcohólico, el que se embriaga, no tiene control. El que está lleno del Espíritu Santo, tiene autocontrol, dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, y eso lo vimos el miércoles. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo mora en todo cristiano, pero no todo cristiano es lleno del Espíritu Santo. Repito, el Espíritu Santo mora en todo creyente, aquel que rindió su vida a Dios y confesó a Jesús como su Salvador. Ahí mora el Espíritu Santo. Pero no todo creyente es lleno del Espíritu Santo, y es una orden. Por eso el versículo dice, sed llenos. Y sed lleno, como vimos, es una sola palabra en el texto original, en el griego, de un modo imperativo, de un tiempo presente y una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que es una orden de Dios, no es un consejo de Dios, no es una sugerencia, es una orden. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para todos, porque dice sed llenos, está en plural. Sed llenos, todos. Está hablando la congregación. Debe ser llenos, constantemente llenos. Es el tiempo presente. Todo el tiempo debemos estar siendo llenos. Tu experiencia de hace 3 meses no te sirve. Es que yo hace 10 años estaba tan entregado al Señor. Eso no funciona hoy. Tiene que ser hoy. Hoy mismo. Y es una voz pasiva. Eso significa que alguien ejerce esa llenura. Y ese es el Espíritu Santo de Dios.
No podemos llenarnos nosotros mismos del Espíritu Santo, ¿no? En medida. Tenemos que ir a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y sed llenos de el Espíritu, de algo. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Un ejemplo, alguien tiene tristeza, pero puede ser una tristeza momentánea. Pero alguien está lleno de tristeza y eso abarca su mente, sus emociones, y es tanta la tristeza que puede llegar a una depresión. Así es el Espíritu Santo. Todos los creyentes lo tienen, pero no todos están llenos del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, el alcohol es depresivo. Te pone alegre y después ¿qué hace? Es depresivo. Te pone triste al final. Lloras por todo. Todos son amigos, todos son hermanos, ¿verdad? ¿Has visto esos borrachos? Pero la llenura del Espíritu Santo es todo lo contrario. Aviva el Espíritu, despierta al creyente. Lo pone alerta. Todo el tiempo está queriendo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y muchos, esto lo hemos visto en el curso anterior, que muchos piensan que la evidencia, o piensan mal, ¿no?, que la evidencia del Espíritu Santo es tener una actitud descontrolada, es caerse al piso, revolcarse en el piso. Piensan que una persona pone las manos sobre ella y le transmite eso, le transmite el Espíritu Santo, y están errados. Eso no es. Piensan que es eso. Y la llenura del Espíritu es una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo es una vida conforme a la vida de Jesucristo. Está hablando aquí de carácter, mis hermanos. Del carácter del cristiano. De cómo habla, de cómo piensa, de cómo sirve al Señor, de cómo son sus relaciones interpersonales, de cómo es su relación con Dios. De eso habla la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo refleja que la persona está llena de ella. ¿Por qué? Por su forma de actuar. El Espíritu es santo. Y si es santo, ¿qué va a reflejar en nosotros? Santidad. No hay otra cosa. Como el que está ebrio, ¿qué va a reflejar? Porque está embriagado de alcohol. Va a oler alcohol. El Espíritu Santo en nosotros, si estamos llenos, va a reflejar ¿qué? Santidad. Ser lleno del Espíritu Santo es un estilo de vida. Es un estilo de vida, como el ser adorador. ¿Lo has escuchado, verdad? Es tener un estilo de vida, adoración. No es cantar simplemente una música, es que yo adore al Señor con todo mi ser. Lo que hable, lo que piense y lo que actúe. Estamos hablando de un carácter. ¿Por qué les digo que estamos hablando de un carácter? La palabra del Señor lo dice. Aquí está en la palabra. Hechos de los Apóstoles 6, 1, 2. ¿Qué sucedió aquí? La iglesia va a elegir los 7 diáconos. Y esos diáconos que van a servir a la iglesia tienen unas características específicas. Vamos a leerlo ahí. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Habían mucha gente y ellos tenían que dejar su oficio, ¿no?, que era orar por los creyentes y llevar la palabra. Ahora mire la respuesta: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, actitud, y de sabiduría, a quienes encarguemos a este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando se escoge diáconos o se escoge cualquier persona en liderazgo, ¿qué se tiene que hacer? Pues buscar personas que sean llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría de Dios, de la palabra, y que tengan buen testimonio y se pueda encargar ese trabajo. Terrible lo que pasa en muchas iglesias. En el primer día de visita ya te ponen a cantar. En el primer día de visita ya te ponen a predicar.
En el primer día de visita ya te ponen a enseñar en la escuela bíblica. ¿Y cómo vas a saber que esa persona es sabia, que tiene Espíritu Santo, que es una actitud, es un modo de vivir y un buen testimonio? Si no lo conoces, tú conoces a alguien con el tiempo. No hay otra forma de hacerlo. Puedo decir que es cristiano y que hace 20 años, 30 años, 40 años es cristiano, pero tenemos que ver el testimonio. Luego esas personas que se dejan así, como entraron, dejan la iglesia. A la semana se marchan porque buscaron otra iglesia mejor, donde les puedan poner más volumen al micrófono. Mis hermanos, es una actitud. Tener buen carácter, buen testimonio, fe, conocimiento de Dios. Eso es lo que dice muchas veces en la palabra, tener frutos. Y esos frutos no tenemos que ir muy lejos. Vamos al mismo Efesios, mis hermanos. Esos frutos son demostrables. Recuerda que en el 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mira lo que dice después esos frutos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entre vosotros significa comunión. Tiene que haber comunión. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando tú cantas y alabas, cuando tienes gozo. Hay gozo. Eso es un fruto de estar lleno del Espíritu. Hay comunión. El que está lleno del Espíritu Santo ahí tiene comunión unos con los otros. Tiene gozo. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que está lleno del Espíritu, que tiene esa actitud de dar gracias ¿a quién? Al Dios Padre. Al Dios Padre. Y 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay sometimiento, hay respeto, hay honra por el otro. ¿Sí ves que está hablando de actitud? No está hablando de experiencias locas, experiencias raras. Que muchos piensan que es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es un estilo de vida, como lo dije, conforme a la palabra de Dios. Es diario, no es irte a llenar a un culto, o voy a ir al domingo a llenarme 1:30, y las demás horas, y los demás días. No es alguien que te ponga las manos y te llena por unos segundos, no es manifestar cosas locas, sin dominio propio. Ser lleno del Espíritu Santo es un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Ahí está mismo en el texto. Está en plural, mis hermanos. Es un mandato no simplemente para los líderes. La gente piensa que los líderes son los únicos que deben estar llenos del Espíritu Santo. Por eso, a la falta de conocimiento, muchos creyentes le dicen, piensan que hay los superungidos. Y es que el ungido ya vino, mi hermano. ¿Sabe quién es? Amén. Jesucristo. Él ya vino. El profeta ya vino. ¿Quién es? Jesucristo. Ya vino. Pero no, la gente piensa que son esas personas especiales que intimidan, que dan miedo porque, wow, qué unción tiene. Si mismo Juan dice que todos tenemos la unción del Santo. Todos. Porque tenemos el Espíritu Santo. Todos. No es una tarea exclusiva del pastor llenarse del Espíritu Santo. Dice, sed llenos. No son los diáconos, no son solamente los servidores. Es para todo creyente. Joven, adulto, niño y niña. Todo el cuerpo de Cristo. No te conformes solamente con ir cuando puedas a la iglesia. Hay gente que se conforma con eso, ¿no? No, yo ya soy salvo, ya no me voy para el infierno, yo me quedo así, quiero ser un cristiano normal. Eso de servir en la iglesia, ay, hay hermanos ahí que les falta amor, yo porque voy a ir así. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Eso deja ver que tú no estás lleno del Espíritu Santo y quizás ni siquiera salvo. Habla en plural. Y el mismo Pablo nos dice ahí, vamos otra vez al capítulo 5 de Efesios, estamos ahí. Vamos a ver las palabras en plural, porque es para todos, es un mandato para todos. Versículo 21, jóvenes, seguidme en vuestras Biblias. ¿Sí? Versículo 21, ¿qué dice?
Someteos, plural, unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas, plural, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25 dice: maridos, plural, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice capítulo 6, versículo 1: hijos todos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 4: y vosotros, padres, plural, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5: siervos o trabajadores, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Bien, ahí estamos, un mandamiento en plural, es para todos. La orden es que todos seamos llenos del Espíritu Santo, y eso van a ser los frutos. Una mujer llena del Espíritu Santo se va a someter a su marido. Un marido lleno del Espíritu Santo va a amar a su mujer. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hijo lleno del Espíritu Santo, un hijo va a obedecer a sus padres. Unos padres llenos del Espíritu Santo no van a exasperar a sus hijos, no los van a provocar a ira. Una mujer llena del Espíritu Santo va a ser un trabajador fiel a su empresa. Dice: obedecer a vuestros amos terrenales. ¿Qué tan lleno estás del Espíritu Santo? Eso lo vamos a ver en la próxima entrega. ¿Qué significa todo eso? Pero esos son frutos, mis hermanos. El que está lleno está ahí. No me digas tus experiencias, no me cuentes tus visiones, no me cuentas cuánto hablas, cuántas lenguas hablas. Cuéntame cuánto obedeces a tus padres, cuéntame cuánto amas a tu esposa y cuéntame, mujer, cuánto te sometes a tu marido. Y sabrás y sabremos si estás lleno del Espíritu Santo. Eso es el qué es ser llenos. Ahora vamos a cómo llenarnos del Espíritu Santo. Y antes de llenarnos, recordáis un ejemplo que es muy trivial, pero funciona. Estás con el coche y el gas está a tope, la gasolina está a tope, está la manecilla a tope. Y llegas a la estación del gas, de gasolina. Bueno, aquí no sucede, pero en América Latina y en otras partes sí. Le dice al dependiente: por favor, lléname. El dependiente va y le pone: pero está lleno. Y tú le dices: no, pero lléname más. No es por falta de dinero, te doy $20 más. Que no puedo, señor. No puedo, ya está lleno. Se va a derramar esa gasolina y va a ser un lío con eso. Lo mismo pasa con nosotros. Si tú estás lleno de otra cosa, de pecado, el Espíritu Santo no te va a poder llenar. Tienes que estar vacío del pecado. Tienes que estar vacío del orgullo, de la murmuración, de la falta de perdón, de la falta de amor a los hermanos. Tienes que estar vacío de eso. Por eso vamos a ver cómo vaciarnos de eso, para poder recibir el Espíritu Santo en plenitud. Y hermano, si usted no resuelve el problema de su pecado, por más que dure toda la vida orando al Señor, Dios no lo va a llenar con su Espíritu. Si tú no sales de ese pecado, el Señor no te puede llenar. Vamos a ver en el contexto. El mismo Pablo nos deja saber lo que está sucediendo ahí. Vamos ahí a Efesios 5, ¿no? Estamos ahí en Efesios 5. Mira lo importante del contexto. Ahí está. Mira lo que nos dice Pablo, versículo 1, capítulo 5. Dice: sed pues, ¿qué? Imitadores de Dios. Nos está hablando que imitemos a Dios. Acciones como hijos amados. Versículo 8, capítulo 5, ¿no? Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Antes éramos tinieblas. Ahora somos hijos de luz. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo comprobamos lo que es agradable al Señor? ¿Cómo lo sabemos? Por medio de su palabra. Versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más reprenderlas. No puedes participar del pecado, porque tú eres un hijo de luz, porque tú eres un imitador de Cristo. El imitador de Dios, como hijo amado, no puede estar en las tinieblas. Si eres hijo de luz, no puedes estar viviendo en las tinieblas y participar de esas obras infructuosas de las tinieblas, el pecado. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Está hablando de andar, de caminar, de vivir. No como que necios, sino como sabios. ¿Cómo anda el necio? Sin dirección del Espíritu Santo. No le importa la dirección del Espíritu Santo. Necio es falta de sabiduría bíblica. Falta sabiduría del Señor. Ese es un necio. Pero el sabio es todo lo contrario. Se dirige sus pasos, imita al Señor a través de las Escrituras, de las Santas Escrituras. Por eso dice: mirad pues con diligencia, prestos, cómo andéis. Tienes que mirar cómo estás andando, mi hermano. Si eres necio, que estás andando en las tinieblas, practicando el pecado, no quieres salir de ahí, o como sabio, que tienes una vida de arrepentimiento, estás buscando todo el tiempo, buscando santidad en el Señor, arrepintiéndote de tus pecados, luchando contra el pecado, junto con el Espíritu Santo de Dios, porque no estamos solos, gracias a Dios, ¿no? Imagínate nosotros solos. Pues hermanos, aquí está hablando de carácter, de comportamiento, de cómo caminar con el Señor, de cómo actuar, de ser imitadores de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, para nosotros ser llenos del Espíritu Santo tenemos que luchar contra la carne. Mira lo que nos dice aquí Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, el mismo Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No les des rienda suelta a los deseos de la carne. Envidia, murmuración, mentiras, robo, borrachera, ser impíos, impureza sexual, falta de perdón. No le des rienda suelta a eso. Eso es caminar en la carne. Pero caminar en el Espíritu es reflejar la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Recordáis Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, paciencia, gozo, templanza o dominio propio o autocontrol. Ahí está. Ese es andar en el Espíritu. No le des rienda suelta a la carne, porque nunca vas a ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro andar, nuestro obrar. ¿Y sabes por qué? Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, tú no puedes huir del Espíritu Santo. Te vas para el trabajo y el Espíritu Santo está ahí. Estás solo en casa, el Espíritu Santo está ahí. Vas en el coche conduciendo, el Espíritu Santo está ahí. La palabra de Dios, si ya lo sabéis, nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Oh, eso es tremendo. Si tú dices ser hijo de Dios, tu cuerpo ya no te pertenece. Es del Señor. El cuerpo significa ahí también que pensamos, que sentimos y que hablamos y cómo actuamos. Ya no te pertenece. Por eso tienes que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guiados por la palabra del Señor. Tomar decisiones con la palabra del Señor, no por nuestro propio entendimiento. La palabra del Señor también nos dice que podemos entristecer al Espíritu Santo, ¿no? Lo podemos entristecer.
Por eso que tenemos que estar con cuidado. Dice Efesios, el mismo Efesios, capítulo 4, 30, el mismo Pablo, donde estamos ahí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entristecemos al Espíritu Santo cuando hay pecado no confesado, pecado oculto, pecado consciente, que yo no quiero salir de ahí. La palabra del Señor nos dice todo el tiempo, sal de ese pecado, arrepiéntete. Y tú dices, no, Dios me comprende. Estás entristeciendo al Espíritu Santo. No vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que decir, tu pecado o el Espíritu Santo de Dios. Tienes que salir del pecado. No hay otra forma. Ahora el mismo Efesios 4, mira que estoy viendo solamente esa carta, porque el contexto nos va a ayudar. Ahí, físicamente vamos al capítulo 4, una página antes. Y vamos al versículo 22. Mis hermanos, aquí Pablo nos está diciendo que el creyente tiene responsabilidad de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tú, creyente, tú, mi hermano, eres el único responsable de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta por eso. Es tu decisión. Es tu decisión. No esperes a otra persona que te llene del Espíritu. Eres tú el mismo que tiene que tomar esa decisión. Mira lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre es esa persona que no tenía el Espíritu de Dios, que no tenía a Cristo como su Salvador. Era lo que era tú y yo, antes de conocer a Cristo. Es ese hombre viejo. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Teníamos muchos deseos carnales y estábamos siendo engañados, porque pensábamos que eso nos iba a dar alegría, gozo, y es todo lo contrario. Estábamos siendo engañados, porque cuando tú pecas y yo también, ¿qué sucede? No hay gozo, mi hermano. Hay tristeza. Hay tristeza, porque el Espíritu Santo está ahí y se entristece. Pero hay que despojarnos de ese viejo hombre. Despojarse es cortar las costumbres, corta tus hábitos que provienen de esa vieja naturaleza. El Señor nos ha dado su Espíritu y ya no somos esclavos del pecado, pero como aún estamos con este cuerpo, esos deseos están ahí y hay que luchar contra la carne. Si está el Espíritu Santo, ya no somos esclavos. Podemos tener dominio sobre esos pecados a través del Espíritu Santo, lo único. Despojarse, cortar con costumbres, hábitos que provienen de la vieja naturaleza. Es quitarse ese ropaje de la vieja naturaleza, corrompida, de deseos engañosos. Es esa naturaleza que viene desde Adán. Pero también tenemos esa naturaleza nueva a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús morando en nosotros. Esas tendencias naturales como la murmuración, la avaricia, el amor al dinero, el amor al placer, la incredulidad, el orgullo, la falta de perdón, hay que quitarnos ese vestido viejo. Un ejemplo, mis hermanos. Imagínate un mecánico de coches, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, y llega a su casa con su mono, ¿cómo le dicen aquí? Con su traje de trabajo. ¿Cómo estará? Sucio. Oliendo sucio. ¿Qué hace el hombre? Llega a su casa y lo primero que hace es quitar su traje, que huele mal, y darse una ducha y cambiarse de traje. Eso es lo que dice Pablo aquí. Cámbiate ese traje que teníamos antes de conocer a Cristo. Por eso dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Ese nuevo hombre quién es? Jesucristo.
vestirnos de lo que es Él, quitarnos esa ropa vieja y venir a Él con una ropa limpia que nos da Él, que es su justicia, su santidad, la verdad. Nos ha imputado a nosotros, nos ha dado su justicia. Nosotros le entregamos el pecado al Señor Jesucristo en la cruz y Él nos da ¿qué? Su justicia, su santidad. Imagínense, qué lindo es eso. Por eso Dios ya nos ve justos, porque ve la vida de su Hijo en nosotros. 23. Volvamos ahí un momento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Habla de renovar la mente. ¿Cómo se renueva la mente? Según las Escrituras. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Esa nueva mentalidad puede captar las cosas de Dios, puede reflejar las cosas de Dios, porque se conocen a través de la mente, a través del estudio de las Escrituras. Esa mente necesita ser limpia, limpiarse todo el tiempo. Un ejemplo, ahí está mismo. Es que mi jefe es un hombre que tiene mal humor. Yo por eso no trabajo bien. Hago las cosas a medias. Si tú pensaras con esa vieja mente, seguirías en lo mismo, trabajando mal. Pero si tu mente es renovada, harías lo que dice Pablo aquí, en el mismo capítulo 5, ¿no? Que dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Pero es que ese jefe mío es terrible. Pero dice que tienes que servir como a Cristo mismo. Él se va a dar cuenta de tu forma de actuar y va a decir, ¿cuál es el Dios de este hombre que yo quiero conocer? Qué hombre tan diligente para su trabajo. Parece que esta empresa fuera de él mismo. Y estás dando testimonio de que tu mente ha sido renovada. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, vestidos del nuevo hombre creado según en la justicia. Ponte ese vestido, ponte esa actitud de Cristo. Vive a Cristo Jesús. Imita a Cristo Jesús, para que los demás vean tus buenas obras. Ese nuevo hombre, ese hombre interior que es solamente creado por Dios. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento, donde viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Por eso el mismo Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el nuevo vestido. Eres nueva criatura, es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si estás viviendo cosas pasadas y no han pasado, quizás no estás en Cristo. Porque si están en Cristo, ya las cosas viejas pasaron. Ya no te comportas como el impío que eras antes. Ahora hay un esfuerzo por seguir adelante con el Señor. Versículo 25, estamos ahí en el capítulo 4. Mira lo que dice ahí. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Acciones, mira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad, mira. Debemos despojarnos de mentiras. Si tú eres un mentiroso, el Espíritu Santo no te va a llenar. Hablar con verdad con el prójimo. Tienes que hablar con verdad, no con mentiras. Expresar la verdad. No buscar, ¿cómo se llama? No ser hipócrita, ¿no? Decir las cosas con verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Si ya es nueva criatura, ese hombre viejo ya pasó. Sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si Dios te ha bendecido con un trabajo, es para que tú compartas. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Que tu palabra sea graciosa a los oyentes, que sea un deleite escucharte. ¿Por qué?
porque de tu palabra sale edificación. Como yo siempre os digo, ser parte de la solución, no del problema. Hay gente que todo el tiempo se queja. Es que debería hacer esto, seguro esto, porque yo pienso que sería así. Bueno, aporta, edifica con tu boca. Trae la solución. Eso es ser lleno del Espíritu. Quitarse el viejo hombre y ponerse el nuevo hombre. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura. Gente que tiene raíces de amargura en su corazón. Nada le parece bueno. Nada. Dice enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imitar a Cristo. Cristo nos perdonó como éramos nosotros tenemos que perdonar a los hermanos como ellos son. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Cumple eso que le dice Pablo. Deja el pecado y sé benigno. En pocas palabras. ¿Entendiste? ¿Ya bien? Eso es lo que vaciarnos de nosotros mismos. Vaciarnos. Ahora que nos hemos vaciado de nosotros mismos, que has resuelto el problema de tu pecado, lo confiesas, te arrepientes, lo dejas atrás, ahora sí, disponte a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Si ya te despojaste de la lujuria, de la avaricia, del amor al dinero, que si tu mente está en hacer dinero, si tu mente está en la avaricia, en la murmuración, pues todavía sigues ahí. Tienes que vaciarte de eso. Eso es lo que la Biblia llama tener un ídolo, ¿no? Ese ídolo ocupa el lugar de Cristo y Cristo sale fuera. Hay que quitar ese ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es el ídolo en tu vida que no ha dejado que seas lleno del Espíritu Santo de Dios? Ese ídolo quiere robar tu tiempo, quiere llamar la atención para que le des todo el tiempo a ese ídolo, todo tu dinero, todo tu pensar, toda tu emoción, todo tu actuar. El ídolo se alimenta de ti, quiere que tú le pongas la atención solamente a ese ídolo. Pero para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que quitar ese ídolo y vertir todo lo que somos nosotros ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer para llenarnos del Espíritu Santo? Todo se puede resumir en una cosa: dejarnos enseñar por el Espíritu Santo de Dios. Dejarnos enseñar por el Espíritu Santo de Dios. Dejarnos instruir por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué medio o qué usa el Espíritu Santo para instruirnos? Las Santas Escrituras. ¿Te dejaste instruir esta semana por el Espíritu Santo de Dios? Esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El Espíritu Santo no te va a instruir con sueños ni visiones. Es la palabra de Dios, que ya está revelada aquí. Ella es útil, es inspirada por Dios. Si ya tenemos la inspiración de Dios en la Biblia, ¿qué más tenemos que buscar? Dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, te va a redarguir, te va a corregir, te va a instruir en justicia para que hagas lo recto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para que seas perfecto, maduro significa eso, enteramente preparado ¿para qué? Para la obra de Dios. Por eso Dios va a usar una persona que sea llena del Espíritu, como lo hizo con Bernabé, como hizo con los 7 diáconos. ¿Para qué? Para que sirvan en la iglesia. Para que estén preparados para toda buena obra. Toda buena obra. El mismo Efesios capítulo 5,
Estamos ahí, volvemos otra vez. El versículo 17 nos dice también que debemos ser instruidos por Dios, mire, por el Espíritu. Por tanto, no seáis insensatos, versículo 17, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. ¿Y dónde podemos entender eso? En las Santas Escrituras. Mujer y hombre que estás aquí, debe ser entendido en las Escrituras. Debemos ser entendidos en la palabra de Dios. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, marque allí, Colosenses 3:16. Y también Pablo nos va a hablar acerca de cómo llenarnos del Espíritu. Ya sabemos que es instruirnos leyendo la palabra del Señor, estudiándola, porque es ella la que nos va a decir cómo obrar y tener un carácter como el de Cristo. Y eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Colosenses 3:16, ¿lo tenéis? Dice la palabra de Cristo que more, ¿cuánto? En abundancia en vosotros. Mucha palabra de Dios, mucha, que more en abundancia en ti, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos ¿qué? Espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira lo que dice. Te vas a dar cuenta que estamos casi leyendo Efesios. Mira, versículo 18. Las casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25. Mas el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es lo mismo que leemos en los versículos, en el capítulo 5 de Efesios, ¿verdad? Es lo mismo. Esos son los frutos. Se llena uno así también del Espíritu Santo. Mira cómo la palabra concuerda. Para que tú seas lleno del Espíritu Santo, tienes que dejarte instruir, enseñar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usará a quienes en la iglesia para instruirte. ¿A quiénes? A los pastores. Y para dejarte instruir por el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Vamos, no seáis tan espirituales, ¿no? ¿Qué? Venir a la iglesia. Aquí tengo su regalo, mi hermano. Tienes que venir a la iglesia. Si no vienes, no vas a ser instruido. Si pierdes los días de estar aquí, no vas a ser instruido por el Espíritu Santo de Dios. No te va a enseñar el Espíritu. ¿Cómo si no te acercas a las Escrituras? También te va a instruir el Espíritu Santo de otra forma en tu devocional, en tu lectura bíblica, en el compartir con tus hermanos cuando hablan de Biblia. Qué lindo es estar con los hermanos y nos salen por la boca versículos bíblicos, ¿no? Hablamos siempre de Jesucristo. ¿Cómo vas a ser lleno dejando tu hombre viejo? ¿Cómo vas a ser instruido por el Espíritu Santo? Bueno, llenándonos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir en la obra de Dios, para ayudar en la obra de Dios, para extender la obra de Dios, para dar testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, ¿no has pensado esto? ¿Cuántos miles de cristianos hay en esta ciudad? ¿Cuántas miles o cientos, para no exagerar, cientos de iglesias hay aquí? En cada esquina hay una. Si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, daríamos testimonio
a miles de personas, y miles de personas vendrían a Cristo preguntando qué es lo que tienes tú. Mujeres rectas, hombres rectos, viviendo en justicia, en verdad, ayudando al necesitado, buscando santidad en su mente, en su boca, en lo que habla, sirviendo en sus trabajos, como el mismo Cristo, amando a sus mujeres, respetando a sus maridos, amando a sus padres, amando a sus hijos. Es un testimonio impactante para muchos, pero no sucede eso en esta ciudad. Alguien que quiera ser lleno del Espíritu debe saber que debe usted ser el primero que debe estar en disposición para ser lleno del Espíritu Santo. Es tu responsabilidad. Buscar instrucción, buscar del Espíritu Santo de Dios, buscar la palabra de Dios para ser lleno del Espíritu Santo y dejar vuestro pecado. Amén. Pongámonos en pie. Señor Jesús es nuestro ejemplo de vida.